en realidad yo quería preguntarle, no por su pasado, por su vida, sino por su experiencia. Hace muchos años que vive en Argentina, Sebastián, y habrá escuchado en la última campaña electoral hablar mucho de narcotráfico en la Argentina, de la problemática narco, de la incidencia, del crecimiento de los crímenes vinculados al narcotráfico, de algunas bandas que empiezan a proliferar, sobre todo se habló mucho de la provincia de Santa Fe y demás. ¿Cómo ve la problemática narco en la Argentina? ¿La considera importante? ¿Le parece que de verdad es un peligro que pueda llegar a crecer? Se discutió también si Argentina era un país de tránsito, un país de producción. Digo, en base a la experiencia de todo lo que vivió y todo lo que sabe sobre el tema, ¿no? Pues mira, primero debo decir que soy muy respetuoso de cualquier decisión de los países en los que vivo o visito, porque creo que uno tiene que respetar la soberanía de esos países y las decisiones internas. Desde mi experiencia personal y sin ningún vínculo con ese tipo de organizaciones nuevas, pues yo quedé por fuera, nací adentro del cartel de Medellín, sí, claro, evidentemente, pero también quedé por fuera de lo que pasa. Ahora, que sea de tránsito o que sea un país consumidor, creo que todos los países hoy están viviendo exactamente la misma problemática. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque el narco, si entiende que tiene que hacer escala en cualquier país africano para poder después llevar la droga a Nueva York, aunque la droga esté en Colombia, y pareciera un disparate, o sea, hasta un GPS te lleva de una ruta más corta, pero obviamente lo hacen para evadir ciertos controles o porque tienen aceitadas ciertas rutas que permiten que llegue la droga de otra manera. Entonces, Colombia sufrió exactamente lo mismo. Hoy sigue siendo, lamentablemente, seguimos ocupando el primer lugar. Somos el país más productor de drogas en el planeta. El año pasado teníamos 50.000 hectáreas de hoja de coca y este año se prevén que va a haber 200.000, con lo cual ahí ves los efectos del prohibicionismo. El que me diga que sirve, la verdad que creo que nos están mintiendo a todos en la cara y creo que la sociedad necesita que la empiecen a respetar en ese sentido, porque se nos está vendiendo la idea de que con ametralladoras vamos a solucionar eso y lo único que vamos es a garantizar la reaparición sistemática de personajes como mi padre con mayor poder militar y corruptor que el del propio Estado. Entonces, la verdad que esto que se propone del prohibicionismo es algo que afecta a todos los países, indistinto si es Argentina o si mañana es Venezuela o México, Panamá o Colombia. No distingue nacionalidades, no distingue culturas. Esta visión prohibicionista garantiza que se conviertan los países en los que se están convirtiendo. Hoy, a mi juicio, no hay una sola ciudad en el planeta que pueda declararse libre de drogas. Así como tienen el acueducto, tienen su cartel. Intuyo entonces que estás en contra, por ejemplo, de esta idea que en algún momento intentó el gobierno argentino de la idea de utilizar el ejército para combatir el narcotráfico. Lo crees muy dañino eso. Para mí, va en la misma línea de este pensamiento. Yo, como te digo, soy respetuoso de las decisiones. Yo creo que hay que mirar las experiencias y voy a hacer referencia a un artículo que publicó recientemente César Gaviria en referencia a lo que estaba sucediendo en Filipinas, un mensaje al presidente de Filipinas donde le decía no repita los mismos errores que yo. Hay que recordar que en el gobierno de César Gaviria mi padre sometió a su gobierno a toda la violencia inimaginable posible. Fue quien se presenta a la cárcel de la catedral, el gobierno de Gaviria le da la cárcel de la catedral durante el gobierno de Gaviria también fallece mi padre. Es decir, que el tipo tiene toda esa experiencia acumulada y hoy es un defensor de la despenalización para el consumo personal y apunta a políticas que verdaderamente le garanticen la paz a los ciudadanos. Eso, las políticas prohibicionistas, los únicos que salen ganando son los que venden armas y ya sabemos quiénes venden armas, y los que compran más drogas y ya sabemos quiénes compran más drogas. Entonces es una farsa y nos tienen sometidos a los latinoamericanos con un dedo acusador de que somos los únicos responsables del problema, cuando yo en mi libro Pablo Escobar Infraganti revelo las dos más grandes agencias que están más involucradas con el negocio que cualquier otro. Entonces, para mí esto lo que quiere decir es que hay que revisar muy bien, porque nunca nos hablan de los otros carteles. Nos van a entretener con el cartel de Buenos Aires, ¿por qué no nos dicen quiénes son los del cartel de Miami, los de Nueva York, los de Los Ángeles, los de Chicago, los de San Francisco? ¿Por qué no sabemos esos nombres de esos carteles? Y sí, desde el muro para abajo hay organigramas de todas las organizaciones con nombres y apellidos. Es una farsa, es una hipocresía que creo que deberíamos de empezar como sociedad a revisar esas políticas que han sido supremamente útiles para que los más poderosos puedan hacer bases militares dentro de nuestros países bajo la excusa de que vamos ahora sí a combatir el narcotráfico.
háblame de un solo caso de éxito en esa lucha con el narcotráfico, cuando Colombia hoy se estima que va a superar en un 150% la producción de cocaína en el mundo. Entonces, ¿de cuál éxito en narcotráfico en la lucha me están hablando si en realidad está demostrado que no sirve? Y me refiero a César Gaviria, nuestro expresidente, porque creo que él de pronto tiene más autoridad que yo para, como jefe de Estado, decir ese tipo de experiencias y compartirlas con el mundo, y que creo que están siendo desatendidas, porque por supuesto, ¿a quién le va a interesar cerrar semejante negocio? Si solamente, para ponerte un ejemplo, el cartel de Cali, solo para lograr sacar a sus familiares de la lista Clinton, le entrega al gobierno de los Estados Unidos $2.000 millones. Dos personas, $1.000 millones por cabeza. Multiplica eso por todos los narcos en el mundo y es una entrada de dinero que quién la va a querer cerrar. Hay que mantenerlo prohibido, no importa cuántos latinoamericanos mueran en el camino y no importa cuán equivocados estén nuestros líderes cuando se les propone que es por la vía de la fuerza militar que se le va a ganar a esto. Eso lo único que garantiza es el empeoramiento de la violencia, y creo que está demostrado como cuando en otros países se ha querido sacar el ejército y enfrentar una guerra, los narcos responden. Yo estuve en México dando conferencias, he hablado con la policía y les digo, bueno, ¿ustedes por qué no hacen nada para frenar esto? Y ellos me dicen, señor, yo voy en mi patrulla con 4 efectivos de la policía y veo 5 camionetas y las paro porque sé que son narcotraficantes. El primero que se baja con una bazuca que no la tiene ni el ejército de mi país. ¿Qué quiere que les diga? Que pasen. Siguiendo un poco el hilo el que hablabas, cuando fueron las elecciones entre Bush padre y Clinton, que pierde George Bush, él perdió por la relación que había tenido con Noriega, porque lo que se consideraba que Noriega estaba dándole información a los Estados Unidos en contra del gobierno de Castro, en realidad después se descubre que Noriega lo que estaba haciendo era traficando con tu padre. ¿Era una relación muy estrecha la de Noriega con tu padre? Bueno, yo llegué a vivir en la casa del general Noriega, que él se sale de su casa para dejárnosla y que lleguemos a vivir ahí, en Panamá. Y esta relación que yo te digo entre lo que es el narcotráfico, que de alguna manera lo estabas explicando recién, ¿por qué razón esto continúa? Porque evidentemente los millones, miles de millones de dólares que se mueven es lo que lo hace posible, ¿no? Entonces, ¿crees que eso nunca se cortó, que sigue exactamente teniendo el mismo hilo conductor? De hecho, cada vez está peor, y a mí, yo tuve un problema cuando dije que mi padre era un nene de pecho si lo comparamos con los narcos de hoy. Me decían que cómo se me podía ocurrir decir semejante cosa. Y yo, es sencillo. Haz cuenta de la cantidad de kilos que enviaba Pablo Escobar y haz cuenta de la cantidad de kilos que envían los narcos de hoy. Mi padre se ufanaba de meter 500 kilos en un viaje. Y hoy el narco común manda 4.000 a ver si le va bien. Y si le va bien, manda 30.000. Entonces, a mí que me digan si de pronto estoy equivocado, pero creo que para lo único que ha servido este prohibicionismo es para garantizar que el negocio siga siendo tan próspero. Y lo que termina sucediendo es que obviamente las autoridades conocen cuáles son los narcotraficantes de turno, los más destacados. Les ayudan a crecer en algún punto y cuando tienen los bolsillos lo suficientemente llenos pasa como con el cartel de Cali. Ahora venga, que ahora sus $2.000 millones los necesitamos recuperar.